Bueno, seguimos adelante. Está con nosotros Emiliano Rogido, investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. Vamos a tener una interesante charla con él. Primero que nada, Emiliano, bienvenido. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros un ratito. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, hacíamos un pequeño preámbulo antes de ir a la pausa y hablábamos sobre la ola de violencia en cuanto a los homicidios que atraviesa el territorio. Están todos concentrados, la mayoría, en la zona metropolitana y la mayoría en Canelones y Montevideo. Eso también es un dato que me parece que hay que tener presente. Es decir, todavía el interior, podríamos decir, no está contaminado por esa violencia extrema que utilizan algunos delincuentes. Pero los homicidios ahí en el ojo de la tormenta, porque no se han podido frenar, ¿no? Y no solamente no se frenan, sino que además con el paso del tiempo se vuelven los ataques más violentos. Sí, me parece importante decir que estamos con niveles de homicidio muy altos, lo que la OMS considera epidémicos, con tasas por encima de 10. O sea que estamos en una situación un poco ya fuera de control y que hay que enfrentar de manera específica y decidida. Muchas personas creen que los homicidios son fenómenos irracionales, que ocurren de forma espontánea, al azar, es decir, que no se pueden prever, que son imprevisibles. Sin embargo, lo que muestran los estudios es todo lo contrario. Como decías vos, el homicidio tiene algunos patrones. Esos patrones son diversos. Uno de ellos es el territorial. O sea, nosotros ya sabemos de antemano en qué lugares los homicidios van a ocurrir, porque suelen ocurrir de manera concentrada en ciertos espacios. Sí, por ejemplo, hemos asistido a disputas territoriales en Villa Española, en Cerro Norte, en la zona de Malvin Norte. Sabemos que allí hay disputa territorial y que se pueden dar homicidios por estas cuestiones. Sí, por disputas territoriales o por diferentes motivos, digamos, porque hay mucha complejidad dentro de los homicidios, ¿no? Pero sabemos qué áreas son las áreas de alta incidencia, entonces podemos de alguna forma focalizar las políticas de prevención. También hay concentración, así como hay concentración territorial, hay concentración social en ciertos perfiles. De forma general, tanto las víctimas como los victimarios de los homicidios tienen un perfil claro de hombres, jóvenes y pobres. O sea que ya sabemos también quiénes van a estar involucrados en mayor medida o quiénes tienen más riesgo de estar involucrados en estos hechos de violencia letal. Y existe por último algo que también me parece interesante destacar, patrones de concentración temporal. O sea, los homicidios ocurren con mayor probabilidad en ciertos meses del año, en ciertos días de la semana y en ciertas franjas horarias. O sea que sabemos dónde van a ocurrir, cuál es el perfil de las personas con mayor riesgo de ser víctimas y victimarios y en qué momentos del tiempo hay mayor incidencia. El estudio que nosotros hicimos el año pasado, que se llama Diagnóstico de los homicidios en Uruguay, muestra un patrón que se confirma a nivel internacional que tiene que ver con estas regularidades temporales. Lo que tenemos, por un lado, es lo que se llama estacionalidad, ciclos, que tienen un pico alto de homicidios en enero y un pico bajo en junio, cuando comienza el invierno, ¿sí? Y además los homicidios ocurren con mayor probabilidad los fines de semana y en las primeras horas de la mañana. Y también tenemos otro efecto que es, a partir de los datos, de inercia temporal. Es decir, el nivel de homicidios de un mes está muy asociado estadísticamente con el nivel de homicidios del mes anterior, del anterior y del anterior. Hay de 3 meses antes. O sea que también tenemos olas en ese sentido. ¿Eso por qué se podría dar? ¿Por un ajuste de cuentas? ¿Por salir a vengar la muerte de alguien? ¿Se podría explicar por ahí? Por venganzas es uno de los motivos por los cuales se podría dar. Los homicidios están vinculados entre sí, porque justamente la violencia atrae violencia, ¿no? Hay muchas veces violencia por mano propia, pero también porque hay contextos que propician la generación de la violencia. Por eso se habla de una epidemia de violencia, porque como que es se contagia. contagioso. Exactamente. ¿Y por qué ocurre esto de que aumentan los homicidios en el verano? Claro, exactamente. Y justo estamos en el mes de enero, o sea, Claro. ¿qué momento para conversar de esto? Exactamente. Estamos en el mes de mayor incidencia en promedio de homicidios en el año. ¿Qué sucede? Bueno, hay cambios en 3 elementos, en 3 dimensiones que son importantes para explicar el delito y en particular la violencia letal. Primero hay un cambio en las oportunidades de la violencia letal. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, las personas cambian sus rutinas. Está más en la calle. Están más en la calle. En la calle, no todos los homicidios, pero en general los homicidios ocurren en la vía pública. Entonces, estar más tiempo en la calle,
horas ociosas, el clima acompaña, entonces te quedas hasta largas horas de la noche. Hay mucha exposición, que es un dato duro, digamos, que se asocia al riesgo de sufrir un homicidio. Estás en un contexto, como la vía pública, en mayor medida, donde ocurren más homicidios. Hay algunos estudios a nivel internacional que muestran, por ejemplo, la asociación que hay entre los días lluviosos y el homicidio. No es que vamos a resolver el problema de los homicidios haciendo llover, pero los días de lluvia en general se asocian, por disminuir la exposición de las personas a la vía pública, a una reducción de la violencia letal. Me parece un ejemplo interesante de cómo esto funciona, ¿no? Además de las oportunidades, también hay cambios en las motivaciones. En fin de año, en enero, tenemos el estrés de las fiestas, los balances, los encuentros familiares, los balances personales, ¿no? De qué logré, qué quiero de mi vida, todas las crisis existenciales que a algunos, de acuerdo a su situación, se hace más pesado o menos pesado, pero que es bastante removedor. También, ¿no? De sustancias, que de pronto eso... Exacto. Conflictos familiares. Conflictos familiares. Entonces, aumentan los homicidios y aumentan también otras muertes violentas. Aumentan los suicidios y aumentan los accidentes, producto de este estrés vinculado al cierre del año. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que se conocen como facilitadores de la violencia, que básicamente en la literatura los facilitadores de la violencia son las armas de fuego y las drogas, sean legales o ilegales, ¿sí? ¿Por qué se llaman facilitadores? Bueno, porque no son causa de la violencia. No es que uno va a matar a otra persona porque se tome un vaso de whisky o una copa de vino. Pero en presencia de un conflicto, en caso de que se desate un conflicto, la violencia escala muchísimo cuando hay presencia de alcohol o de otras drogas ilegales o cuando hay armas de fuego. No es que las armas maten solas, pero si hay un arma de fuego y hay un conflicto, el riesgo de letalidad es mucho mayor. Ahí está, y fuiste un tema de los que siempre hablamos acá, y Miguel en particular siempre pone este énfasis, es en el enorme poder de fuego que estamos viendo en Uruguay, ¿verdad? En algunas poblaciones en particular, pero en general. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es esa? Hablábamos el otro día hasta de las posibilidades que había hoy de que se alquilan, ¿no? Las armas se pasan de un lado para otro de una forma, esto es increíble, ¿no? Hemos llegado a un descontrol. ¿Qué pasa por ahí? Primero, ¿por qué hay toda esa cantidad de poder de fuego en manos totalmente irregular? Pero además ustedes también en estos estudios que han hecho han visto que funciona, por ejemplo, la limitación del porte de armas a la hora de evitar o reducir este tipo de situaciones. Contanos un poquito las dos cosas. ¿Por qué tenemos este tipo de poder de fuego y si de verdad esta vía de limitar el poder de fuego en la mano de los uruguayos sería una opción de reducir? Sí, creo que el tema de las armas de fuego está entre los temas más importantes o los temas prioritarios que tenemos que encarar si nuestro objetivo es reducir los homicidios y la violencia letal de una forma más amplia, porque las armas de fuego se asocian también a los suicidios y a los accidentes, ¿no? Claro. Letales. Entonces, me parece un tema vital y que se ha omitido. Uruguay viene omitiendo esto como un problema. ¿Por qué viene pasando? Es difícil dar una respuesta a esto. Creo que hay argumentos... Bueno, históricamente la violencia letal, por lo menos los homicidios, los suicidios sí son un problema más histórico del país, pero los homicidios son un problema más reciente. Nosotros, en el contexto de la región más violenta del mundo, estábamos entre los mejores de la clase, con los hermanos del Cono Sur, Argentina y Chile. Hoy ya estamos a mitad de tabla de Sudamérica. Entonces, no se planteaba como un problema de política pública tan urgente. Y después creo que desde matrices filosóficas y políticas distintas hay como un recelo a restringir la presencia de las armas de fuego. Una postura más liberal que tiene de izquierda y de derecha, pero digo, filosóficamente, posturas más liberales tienden a consentir el derecho de los ciudadanos a defenderse a sí mismos cuando el Estado no los protege. Claro, pero ahí estaríamos hablando de armas en situación legal. La persona que pide, que saca su permiso de porte de armas, que pasa por una serie de evaluaciones y demás. Sí. Pero acá estamos hablando, ya no hay más aquello de esto de para protegerme porque el Estado no me protege. Estamos hablando de armas que están para hacer daño. Incluso ahora llega hasta los niños esto, ¿no? El límite entre armas legales e ilegales es importante, no hay que desconocerlo, pero es poroso, ¿no? Porque las armas se roban también, claro, como se roban otros objetos, y uno hereda el arma que era del abuelo, sí, y que ya dispara para el costado y la agarra a un niño. Entonces, la letalidad de las armas es independiente, digamos, no solamente depende de su legalidad. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista más liberal,
si se quiere, se argumenta o está presente esto de que los ciudadanos tienen derecho a defenderse a sí mismos. Y también desde la izquierda, o de sectores de la izquierda, por supuesto que no todos, está esta idea de que los pueblos también tienen derecho a defenderse de una futura tiranía o de una dictadura, etc. Políticamente una posible solución incómodo. sería prohibir las armas. ¿Crees que podría ser esa una medida a Yo creo que tomar? antes de llegar a eso, porque a nivel internacional también lo que vemos es que las armas de fuego se discuten muchas veces en términos dicotómicos, ¿no? Armas de Sí, fuego o todo sí, o nada. armas de fuego no. Y lo cierto es que en el medio hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. ¿Y qué es lo que ha funcionado? Por ejemplo, hay que restringir el porte de las armas, hay que controlar mucho más el porte de las armas, que los ciudadanos tengan las armas consigo y al moverse por la ciudad. Luego hay también que tratar de reducir el stock de armas que tenemos en la sociedad. En Uruguay las estimaciones que hay de armas de fuego son asustadoras, Sí. ¿no? Hay más de 1.200.000 armas de fuego en nuestro país, es muchísimo. Y la política pública ha estado mucho más dirigida a perseguir las drogas y el microtráfico que las armas de fuego. Sin embargo, si queremos reducir los homicidios, sobre todo tenemos que perseguir con el mismo vigor las armas de fuego, Y sí. ¿no? Entonces no han habido políticas dirigidas a... Esta tiene que a ser este una tema. prioridad. Creo que Carlos Negro lo había manifestado, Sí, ¿verdad? Lo ha dejado que arriba eso- de la mesa claro. como algo a atender. Es algo a atender y ni siquiera tenemos datos sobre armas de fuego en Uruguay. Entonces, ¿cómo podemos tener políticas medianamente efectivas si ni siquiera tenemos buenos datos? Los registros sobre armas de fuego los lleva adelante el Ministerio de Defensa Nacional y la verdad que lo hace sin las capacidades mínimas necesarias para Y que eso se es lo lleve cuando adelante. están registradas. O sea, Sí, estamos sí. Y hablando eso de que en cuando las no- registradas ya hay problemas, ¿cómo estamos en lo Exacto. demás? Y te pregunto además esto que veníamos hablando de las infancias, ¿no? ¿Qué pasa que estamos en esta cosa? Hablábamos antes de, no es que se pueda hablar mucho de códigos, pero hubo códigos, se hablaba del AMPA antes, ¿no? Y esos códigos que había que no se tocaba a determinadas personas del contexto familiar, ponele que los problemas eran entre los adultos o entre los hombres incluso. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, es un fenómeno que se tendría que estudiar con mayor profundidad. En Uruguay no tenemos demasiados estudios sobre homicidio en general y mucho menos sobre homicidios en las infancias. Lo que nos muestra la literatura a nivel internacional es que los niños por lo general no son un público objetivo de la violencia letal. Los niveles de homicidios de los niños son menores a los de otras franjas etarias, muy menores, y además no suelen ser homicidios intencionales Claro, no son, dirigidos a ellos. no son el objetivo, Exactamente. pero el tema es que últimamente Hemos tenido Que no muchos está casos. importante. hemos reportado daños colaterales Claro. que antes no teníamos. Exacto. ¿Qué tipo de homicidios afectan a los niños? Bueno, en primer lugar, los homicidios vinculados a la violencia de género. Muchas Sí. veces los padres matan a los hijos como represalia contra las La mamás. violencia vicaria. O mata a toda la familia y se matan a sí mismos también. Ujú. Entonces, ese es un tipo de homicidio que generalmente suelen sufrir los niños en mayor medida. Y luego están estos homicidios colaterales por balas perdidas o que intentando atacar a un mayor, como vimos recientemente, vos mencionabas antes de la pausa, se termina también matando a un niño. Y lo que estamos viendo en Uruguay son enclaves territoriales, como hablábamos antes de concentración de la violencia, que terminan por generar esto, porque además son enclaves de pobreza y de múltiples vulnerabilidades, ¿no?, sociales, donde hay muchos niños, porque quienes ponen los niños en este país son los sectores populares, son los barrios obreros, trabajadores, los barrios más humildes, que muchas veces son también los que están más expuestos a la inseguridad. Y te iba a decir, son los que están más expuestos a la calle también, lo Y a que la hoy calle. decías vos del ámbito público, ¿no? Esta cosa de que en verano, porque estamos más expuestos, porque estamos más afuera, y se da mucho que los chiquilines en zona más de barrio, ¿no? Donde juegan más en la calle, como hacíamos nosotros cuando éramos más chicos, que están más en el entorno del barrio, yendo y viniendo de pronto entre las casas, que son varias familias que viven todas juntas. Eso también los expone más. Exactamente. Pero exactamente. a mí me preocupa cómo esos propios padres que saben que están en un ambiente donde ese tipo de situaciones, de venganzas y de... Los propios padres están dejando expuestos a sus hijos. ¿Hay ahí algún tipo de análisis en ese sentido? ¿Esa inconsciencia o esa falta de cuidado o esa sensación de impunidad? No sé por dónde va. Dependiendo de los casos, los padres pueden tener alguna responsabilidad, pero los mismos padres están expuestos a la violencia y a las múltiples vulnerabilidades, ¿no? No es solamente que están en entornos violentos, están en entornos donde
el techo es liviano, no hay saneamiento, hay problemas de salud crónicos en la familia, no hay iluminación, a veces no hay que poner en la mesa para comer. O sea, hay muchos problemas sociales que se suelen dar de forma concentrada en estos entornos. Entonces, estos entornos tienen que ser un ámbito de focalización de la política social y también de las políticas de seguridad. ¿Hay experiencias de algunas políticas que han funcionado en este tipo de situaciones, en estos estudios que ustedes han hecho a nivel de América Latina y Caribe? Hay experiencia. Algunos programas, varios programas implementados, sobre todo en Brasil, buscan combinar la prevención social y situacional, que intenta cambiar el entorno, vinculado a esta idea de oportunidades que hablábamos antes, pero también las condiciones sociales en las cuales la gente vive, con otro eje más policial, ¿sí? Que no necesariamente es represivo, que también puede ser preventivo, que tiene que ver con la presencia del Estado en las comunidades. Porque acá me parece importante enfatizar otro elemento. Así como estas poblaciones que sufren más la violencia tienen pocos recursos de salud, de educación, de ingresos, tienen pocos recursos de seguridad. Los recursos de seguridad pública suelen estar dispuestos en las zonas menos conflictivas de la ciudad, donde están las personas más influyentes, Avenida Italia del Sur, donde los delitos son otros, no es que esté en riesgo tu vida, puede estar en riesgo tu celular, ¿sí? Entonces, ahí es donde las políticas públicas suelen poner los recursos de seguridad. Si vos ves la cantidad de policías donde se aloca, es ahí. Entonces, parte del desafío es poner las soluciones o los recursos para resolver los problemas donde están los problemas. Y esto significa una policía con presencia permanente y con un tratamiento justo ante la ciudadanía. Muchas veces cuando vemos a la policía en estos barrios, la vemos entrar de forma episódica, temporal, con grandes operativos, pateando la puerta. Claro, y cuando pasó algo grave. Claro. Y cuando pasó algo grave y el otro día no pasa nada. Y otra cosa que tampoco tiene sentido, sacar de un lado para poner en el otro, lo que tendría, ¿verdad? Porque claro, si no, ya sabemos cómo se mueve la delincuencia, se va moviendo según le van Sí, le los van famosos liberando. mapas de calor. Exactamente, En cuanto entonces por ahí tiene que haber más recursos, más formación. Por ahí más- sí, yo y creo no que es igual- algo tan inmediato a veces. Sí, no es algo tan inmediato, pero creo que hay un aspecto que tiene que ver con la dirección y con la visión política que se tiene el asunto. Si uno prioriza los delitos contra la propiedad con una cantidad de X de recursos que siempre son limitados, hace algo. Si uno prioriza los delitos contra la vida, Claro. uno hace otra cosa. Quedó Exacto. clarísimo. Clarísimo. Emiliano Rugido, muchísimas gracias por esta interesante charla y bueno, la seguimos en cualquier momento. Feliz año. Muchas gracias. Que sea un Igual para gran ustedes. año. Un placer, ojalá.